hermana no era una persona mala. Al menos no antes de ese viaje de campamento. Sí, ella hizo esas cosas horribles. No puedo negarlo, ya que fui yo quien la detuvo, aunque no fue sin un costo. Me pasó factura que todavía no puedo explicar. Dejó una mancha que no puedo limpiar. Hubo un tiempo en el que ella era la persona más cariñosa y compasiva que jamás hayas conocido. En aquel entonces, ella siempre anteponía las necesidades de los demás a las suyas propias. La mujer que hizo esas cosas horribles. Sí, ese era Lanei, pero al mismo tiempo, no lo era. No es el Lanei que conocí de todos modos. No tengo ningún sentido. Perdóname, si quieres. Tampoco soy el mismo hombre que alguna vez fui. Aunque ese viaje convirtió a mi hermana en alguien a quien apenas reconocí, lo que vino después también me alteró a mí, tanto física como mentalmente. Fue hace algunas semanas, cuando tomamos esas desafortunadas vacaciones, pero solo han pasado unos días desde, lo siento. Voy al grano, lo prometo. Solo aguanta. A veces puede resultar difícil encontrar las palabras. Es difícil convertir los pensamientos en algo comprensible o incluso legible. Supongo que mi familia no era realmente diferente de muchas otras. Mamá y papá se separaron cuando yo era joven, ambos se volvieron a casar y mi hermana y yo quedamos atrapados en el medio. Sí, recibiría 2 navidades, regalos de cumpleaños adicionales y todas las demás cosas buenas que los niños divorciados usan para convencerse de que las cosas están tan bien como antes, pero no siempre lo compré. Podía torcer mi brazo mental, por así decirlo, en un esfuerzo por creer que estaba contento, pero rara vez era efectivo. Lanei era unos buenos 7 años mayor que yo, por lo que era más consciente de lo disfuncionales que eran nuestros padres antes de que renunciaran a intentar que funcionara. Ella intentaba explicarme cómo eran esos tiempos cuando yo crecía, pero solo podía imaginar lo que ella pasó en ese entonces, antes de que yo llegara. Yo tenía alrededor de 5 años cuando dejaron de luchar para fingir que eran una pareja feliz, pero recuerdo haber llorado mucho durante esos primeros meses de vivir con mamá y solo ver a papá los fines de semana. Aunque nos acostumbramos. Siempre nos tenemos el uno al otro, me recordaba Lanei cuando me sentía deprimido, y tenía razón. Sé que nada de esta historia de fondo puede parecer tan relevante para lo que sucedió, pero solo quería ilustrar por qué mi hermana y yo éramos tan cercanos. Estoy seguro de que no es necesariamente difícil creer que los hermanos puedan ser unidos o algo así, pero durante toda mi vida, Lanei fue la única persona con la que podía contar. Nuestros padres normalmente estaban tan absortos en su propia mierda que no nos prestaban mucha atención. Discutían cuando uno u otro nos dejaba o recogía, y cuando empezaban a salir con otras personas, estaban bastante centrados en las nuevas relaciones, más que en sus hijos. Un poco después de que cumplí 11 años, mi hermana se mudó, después de no poder soportar más la mierda de ninguno de nuestros padres. No la vi durante algunos años después de ese día, pero no tenía dudas de que necesitaba su espacio por un tiempo. Es cierto que a ella le resultó mucho más difícil que a mí, ya que tanto mi madre como mi padre prácticamente ignoraban su existencia. Tampoco me colmaron de afecto exactamente, pero después de separarse, apenas la reconocían. Casi sentí que la culpaban por el divorcio, pero no podía ver cómo ella pudo haber causado eso. Tal vez era simplemente porque ella era un poco mayor que yo, pero aún así me cabreaba la forma en que simplemente la hacían a un lado. Independientemente de cómo la trataron, ella nunca se desquitó conmigo. Aunque no la vi por un tiempo, cuando regresó a nuestra ciudad natal, fue como si nunca se hubiera ido. Hemos pasado mucho tiempo juntas desde su regreso y cuando obtuve mi permiso de aprendizaje, comenzamos nuestros viajes de campamento habituales. Íbamos a un lugar diferente cada vez que nos adentrábamos en la naturaleza y comencé a amar la tranquilidad que reinaba en todo ello. Tal vez se debía a la incesante necesidad de mis padres de discutir y quejarse cada vez que compartían una habitación juntos, pero yo había llegado a casi despreciar estar cerca de otras personas, con la excepción de Lanei, por supuesto. Entonces, cuando cumplí los 23 años, a la edad que tengo ahora, mi hermana y yo nos habíamos aventurado a visitar todos los buenos lugares para acampar en el estado y muchos más allá de sus fronteras. Habíamos ahorrado algunos años atrás e invertido en una caravana decente, ya que se había convertido en una parte muy habitual de nuestras vidas. No era nada lujoso, pero se adaptaba perfectamente a nuestras necesidades. Todavía traíamos tiendas de campaña para cuando quisiéramos pasar un poco más mal, pero definitivamente fue agradable para esas noches lluviosas en el bosque.
Mientras investigaba un poco para encontrar un nuevo lugar para nuestra próxima estancia en los numerosos bosques de Estados Unidos, Laney irrumpió en mi apartamento de la nada. Me habló de este lugar que había encontrado, en las afueras de un antiguo pueblo fantasma, en algún lugar prácticamente al otro lado del país. Aunque no estaba muy versado en lo que ella hacía para ganarse la vida, ella viajaba mucho y, a veces, podía ausentarse durante semanas seguidas, por lo que se encontraba con muchas áreas interesantes y caminos secundarios. Realmente no se me habían ocurrido otras alternativas, así que no discutí sobre su recomendación, ya que ella se había vuelto mucho más mundana que yo. Estaba un poco aprensivo, ya que la vieja ciudad desierta estaba a muchos kilómetros de donde vivía, pero Laney me aseguró que valdría la pena. Lo más lejos que nos habíamos aventurado desde casa en el pasado solo nos llevó unas 4 horas en la caravana, pero este nos llevó más de medio día llegar. Afortunadamente, había memorizado la ruta, ya que la ciudad que estábamos buscando ya no tenía nombre asignado y, como tal, no podía ingresarla en mi GPS. Salimos sobre las 8 de la mañana, y eran poco más de las 9 de la noche cuando pasamos por lo que quedaba del cartel de límites de la ciudad. La mayor parte del letrero golpeado, deformado y torcido se había desgastado durante lo que podrían haber sido décadas, pero cualquiera que fuera el nombre de esta ciudad, comenzaba con una R y terminaba en una L o una I, pero no había no queda suficiente para decirlo de una forma u otra. Al principio apenas podía verlo, y mucho menos la estrecha carretera de un solo carril, ya que la maleza silvestre y las ramas bajas de los árboles los ocultaban bien. No había absolutamente ninguna manera de que lo hubiera notado, si no hubiera sido por la guía de mi hermana. La ciudad vieja en sí misma parecía haber sido alguna vez un lugar pequeño y agradable, sin embargo, incluso cuando la carretera se ensanchó en 2 carriles, cuando entramos en lo que una vez fue la calle principal, estaba cubierta por tanta vegetación como el delgado pavimento que conducía a nosotros allí. Miré a mi alrededor con asombro el antiguo lugar, sintiendo como si estuviera mirando al pasado. La arrugada gasolinera parecía como si hubiera cerrado sus puertas hacía al menos 30 o 40 años, al igual que los grandes almacenes con tablas rotas de madera astillada y seca y podrida que cubrían el lugar donde alguna vez estuvieron las ventanas. Había farolas dobladas, cuando aún estaban levantadas de hormigón, y otras caídas al suelo. Cada edificio que se encontraba a un lado u otro de la carretera agrietada y llena de baches, se encontraba en su propio estado de descomposición. Los que no tenían ventanas tapiadas, solo tenían fragmentos de vidrio sucio y empañado, mientras que otros se habían derrumbado hasta sus cimientos empañados muchos años antes. Una parte de mí quería salir de la caravana y explorar lo que quedaba del pequeño pueblo que el tiempo olvidó, pero, dado lo difícil que era incluso conducir por las calles, sabía que sería, en el mejor de los casos, arriesgado intentar entrar en cualquier lugar de los edificios. Aún así, era una sensación extraña ser lo que parecía el único ser vivo en esta ciudad, bueno, aparte de Laney, al menos. Después de recorrer la larga caravana entre escombros esparcidos y casas y tiendas derruidas, finalmente despejamos la ciudad de años pasados y nos dirigimos a otra carretera estrecha de un solo carril que conduce a la montaña detrás de la pequeña ciudad. Una vez más, la vegetación se abrió paso a través de las grietas del pavimento, pero ofrecía poca resistencia a los neumáticos gruesos y anchos. Incluso si no era la casita sobre ruedas más bonita, la mantuve bien, así que sabía lo que podía y no podía soportar. Lo había conducido por muchos caminos secundarios y senderos a lo largo de los años, y nunca había dejado a la vieja atascada, ni siquiera una vez. Incluso los árboles a ambos lados parecían antiguos. Sus gruesos troncos se elevaban muy por encima, casi más allá de lo que podía ver. Laney miró por las ventanas las hermosas vistas con tanto asombro en sus ojos como yo. Ahora tenía alrededor de 30 años, pero juro que se veía tan joven y gloriosa como recuerdo cuando compartimos la casa de mi madre, hace tantos años. Ella nunca cambió ante mis ojos, ni siquiera ahora. Incluso después de las cosas que hizo, ella siempre será ese espíritu hermoso, despreocupado y mágico que evitó que me quebrara en aquel entonces. Quizás estábamos a algunas millas de distancia y por encima de la pequeña ciudad en ruinas, después de que el camino empinado finalmente se niveló, cuando Laney sugirió que tal vez habíamos llegado a nuestro destino. Debo decir que estaba emocionado de tener finalmente la oportunidad de salir del volante, y cuando abrí la puerta, el aire maravillosamente fresco y limpio del bosque junto al que estacionamos se sintió celestial. Estiré la espalda, mientras Laney gritaba en la noche, para escuchar su voz hacer eco en el bosque aparentemente vacío.
Tan pronto como ella gritó, los habitantes del bosque repentinamente cobraron vida. Los grillos chirriaban, patas y pezuñas, tanto pequeñas como más grandes, correteaban entre las hojas, mientras las alas revoloteaban y batían contra las ramas, llevando a los pájaros hacia el cielo. No pude evitar reírme de las risas tontas de mi hermana después de que despertó a las criaturas del bosque, acompañadas de su amplia y entusiasta sonrisa, pero las cosas se calmaron después de un tiempo. No hicimos mucho más durante el resto de esa noche, aparte de tomar unas cuantas cervezas y asar algunas hamburguesas. Cuando me desperté a la mañana siguiente, la Ney ya se había ido. Al principio me preocupé, pero supuse que se había aventurado un rato en el bosque para disfrutar de la belleza de todo. Todavía deseaba que me hubiera esperado, pero a menudo era propensa a despertarse a una hora mucho más prematura que yo. Honestamente, no era mi intención dormir hasta tarde, pero creo que mi cuerpo había estado agotado por las horas de conduciendo. Mientras estaba preparando el desayuno, vi a mi hermana despejando la línea de árboles con una gran sonrisa en su rostro. Este puede ser uno de los lugares más geniales en los que hemos estado, dijo, con su sonrisa emocionada iluminando sus ojos muy abiertos. ¿Sí? ¿Quieres ir a caminar después de comer? Ella prácticamente estaba saltando en el lugar, pareciendo una niña pequeña y mareada. Oh sí. ¿Tienes hambre? No, estoy demasiado emocionada para comer, respondió ella riendo. A veces se ponía así. Ella podía distraerse fácilmente y no hizo falta mucho para que se iluminara como una niña en la mañana de Navidad, pero aún así me hacía sonreír en todo momento. Tenía ese tipo contagioso de felicidad. Era casi imposible no compartir su alegría inherente y su amor por la vida. Entonces, terminé de preparar mi comida, la devoré y agarré mi mochila para salir a la naturaleza con mi hermana. Era absolutamente hermoso detrás de la línea de árboles y bastante espacioso por dentro. No había ningún sendero del que hablar, pero el terreno tampoco era particularmente accidentado. Tuve la sensación de que los nuestros eran los primeros pies humanos que caminaban entre estos árboles en mucho tiempo, aunque las ardillas, los ciervos y otros ocupantes no parecían especialmente alarmados por nuestra presencia. En todo caso, parecían más amigables que los de muchos otros bosques en los que habíamos pasado tiempo a lo largo de los años. Una cierva curiosa incluso caminó directamente hacia mí en un momento dado, permitiéndome pasar mis dedos por el suave pelaje de su espalda. La Ney y yo simplemente nos sonreímos el uno al otro, antes de que ella volviera a correr sobre el montículo por el que había trotado al principio. Después de caminar en diferentes direcciones durante algunas horas, nos instalamos en un amplio claro, con un delgado arroyo que corría por su centro, hasta un estanque reluciente, no lejos de donde estacionamos. Algún tiempo después de ese día, regresaríamos a la caravana para tomar nuestras tiendas de campaña, sillas, parrilla portátil y cañas de pescar, para acampar en ese hermoso espacio abierto, ya que era demasiado bueno para resistirlo. Realmente desearía que hubiéramos podido pasar días en esos bosques, siendo cada uno tan maravilloso como ese. Mientras asaba el pescado que pesqué en el estanque, mientras la Ney bailaba con la música que resonaba en mi pequeño altavoz Bluetooth, me sentí más contenta que nunca. Supongo que la felicidad era demasiado buena para durar. El sonido que me sacó de mi sueño en algún momento de la noche no se parecía a nada que hubiera escuchado jamás. Era algo así como un lamento que acompañaría a alguien que llora histéricamente, combinado con algo casi mecánico. No era como ruedas dentadas oxidadas girando, o cadenas traqueteando contra engranajes, sino más bien como un chirrido de una correa resbaladiza o como pastillas de freno desgastadas raspando contra el rotor. En realidad, es difícil de explicar porque no era exactamente similar a nada con lo que estuviera familiarizado. Lo sé, suena como si estuviera balbuceando, pero supongo que así es como se sintió, más que sonó. Me senté derecho en mi saco de dormir, lo que me hizo sentir como una especie de insecto intentando escapar de su capullo. Abrí la cremallera de mi tienda y asomé la cabeza como un niño asustado. Miedo a un monstruo potencial en el armario, o quizás escondido debajo de la cama. Cuando vi que la tienda de la Ney también estaba abierta, prácticamente salí corriendo de la mía, reemplazando mi miedo a lo que podría estar acechando en la oscuridad, con preocupación por mi hermana. Afuera hacía mucho frío, mucho más que cuando me acosté. Saqué mi chaqueta y mi linterna de mi mochila y salí a la noche, después de confirmar que su tienda estaba realmente vacía. No tenía forma de saber en qué dirección había ido, pero ella siempre tenía más curiosidad que yo, así que no tenía dudas de que estaba buscando la fuente del sonido que todavía resonaba desde algún lugar en la distancia.
Fue mucho más suave que cuando me despertó sobresaltado, pero lo suficientemente fuerte como para poder rastrear de qué dirección venía. No sé si era el frío, o simplemente lo espeluznantes que se veían los árboles a través del haz de mi linterna, lo que me hacía temblar, pero apenas podía sostener la maldita cosa erguida. La niebla que salió de mi boca cuando exhalé tampoco ayudó a que las cosas parecieran menos espeluznantes. A medida que el sonido aumentaba de volumen, esperaba que fuera porque me estaba acercando, y no lo que fuera que estuviera causando que creciera más, no sé, agitado. Llamé, no del todo susurrando, pero no especialmente fuerte. Mi cerebro aún no había decidido si pensaba que los ruidos pertenecían a algo vivo, pero no había descartado la posibilidad. De cualquier manera, no permitiría que mi voz me expusiera por completo. Hermana, ¿dónde estás? Brian, escuché mi nombre resonando desde algún lugar más allá de los árboles más adelante. Es hermoso, Brian, no sonaba del todo como la voz de mi hermana. Similar, pero no del todo correcto, si eso tiene sentido. Fue suficiente para permitirme asumir que iba en la dirección correcta, pero también fue suficiente para hacerme reducir un poco la velocidad. Podía sentir el pulso palpitando en mi cuello, así como mi pecho golpeando contra la tela de mi camisa. El extraño sonido ahora se combinó con los latidos de mi corazón en el revestimiento interno de mis oídos, lo que me hizo sentir aún más nervioso. Las columnas que respiré comenzaron a combinarse con una sutil niebla que acariciaba el suelo del bosque, aún más desconcertante por una luz sutil que emanaba de algún lugar más adelante. Mi entorno se volvió más visible, pero era más como si pudiera ver más claramente. Las cosas no parecían estar especialmente iluminadas por la tenue luz, pero pude distinguir que los árboles a mi alrededor estaban podridos y muertos. Sus cortezas ennegrecidas estaban partidas, y un exudado oscuro se escapaba del interior. Las hojas que podía distinguir que cubrían el suelo bajo la niebla esporádica, parecían estar tan sin vida y descoloridas como todo lo que me rodeaba. Cada rama estaba desnuda y cada una sangraba el mismo pus espeso. Cuando finalmente despejé las hileras e hileras de árboles fallecidos, llegué a otro claro, grande, pero mucho más pequeña que aquella en la que habíamos instalado nuestras tiendas. Mi hermana estaba en el centro del área casi perfectamente circular. Estaba de espaldas a mí, con los brazos extendidos desde el cuerpo que parecía flotar sobre la niebla, que se había vuelto mucho más espesa que en el bosque de los muertos que dejé atrás. No había nada más a su alrededor, aunque todavía gemía sus palabras con esa voz casi extranjera. Es tan jodidamente hermoso, Brian, ¿qué es hermoso, Lane? No pude distinguir nada que considerara ni remotamente agradable a la vista, ni pude entender qué causó que mi hermana flotara a 1 o 2 pies del suelo. Mientras me acercaba a ella, ese sonido perturbador ahora me rodeaba, en lugar de ser hacia donde me dirigía. Cuando giré la cabeza hacia cada lado, buscando la fuente del ruido, grité, horrorizado por las manos que se extendían desde los árboles que bordeaban el claro. Había más de los que me tomé el tiempo de contar, cada uno con la carne oscura que parecía tan podrida como la corteza y las ramas que atravesaban. Mientras observaba, aparecieron unas piernas esbeltas, casi esqueléticas, seguidas de torsos hundidos y demacrados y cabezas esféricas anormalmente pequeñas, con ojos anaranjados y brillantes mirando a través. Cada una de las criaturas se liberó lentamente de la línea de árboles con movimientos entrecortados y tambaleantes. Podía escuchar los huesos moverse y crujir, mientras los brazos y piernas flacos atravesaban la niebla. Ese sonido se emitió desde lo que supondría que eran sus bocas, aunque no pude distinguir ninguna abertura en esas pequeñas y redondas cabezas, solo los ojos brillantes y redondos que miraban hacia donde flotaba mi hermana. Carril. Tenemos que irnos, ella no respondió, solo continuó gimiendo y gimiendo, lo que contrastaba con el sonido de las criaturas ennegrecidas, formando ruidos que casi me hacían sentir mal del estómago. Carril. Maldita sea. Animarse. Le grité a mi hermana, envolviendo mi mano alrededor de su muñeca derecha y volviéndola hacia mí. J. Jesús, maldito Cristo. Tartamudeé cuando miré la luz blanca, saliendo de algún lugar dentro de su cabeza, brillando a través de sus ojos, nariz y boca. Esas cosas se estaban acercando, sin importar cuán lentamente sus movimientos tambaleantes los empujaban hacia adelante. Sus gemidos eran mucho más fuertes ahora, provocando que un fino hilo de sangre se escapara de mis oídos. A estas alturas era prácticamente ensordecedor, lo que me inspiró a gritar, solo para asegurarme de que aún tenía voz, mientras gritaba el nombre de mi hermana tan fuerte como podía. Laney. Maldita sea, sal de ahí. Aunque me dolía el pecho, le di una palmada en la cara con la mano tan fuerte como pude.
Cuando su cabeza se giró hacia un lado, la luz que brillaba a través de ella se iluminó a través de las criaturas a su izquierda, mostrándome una mejor visión de las mejillas hundidas y la carne marchita, antes de que se apagara, haciendo que sus ojos regresaran al mundo real. Joder, Bri. Dijo, sin siquiera darse cuenta cuando sus pies hicieron contacto con el suelo. ¿Estás aquí? ¿Qué? Por supuesto que, ¿qué mierda es eso? Gritó, finalmente notando el tesoro que se acercaba. ¿Qué carajo son, Bri? No lo sé, Lane, pero tenemos que largarnos de aquí. ¿Estás conmigo? Todo su cuerpo tembló, mientras ella rápidamente asentía con la cabeza, mirando a su alrededor. Estábamos rodeados por esas cosas, y se estaban acercando en el segundo, pero había espacio entre ellos. Si corríamos lo suficientemente rápido, estaba seguro de que podríamos pasar. Tenemos que correr, hermana. Tan rápido como podamos, ¿de acuerdo? Ella asintió de nuevo y envolví mis dedos temblorosos alrededor de su mano temblorosa. Esperaba girar para mirarnos en la dirección correcta, pero planeaba seguir corriendo hasta que volviéramos a la caravana. No me importaban las tiendas de campaña, ni ninguna otra mierda que habíamos dejado en el claro donde instalamos el campamento para pasar la noche, solo quería largarme de aquí tan pronto como pudiera. Corrimos entre dos de esas cosas, aunque estaban más juntas de lo que esperaba. Empujé uno hacia atrás, sintiendo su tejido áspero y acolchado ceder contra mi palma, antes de que el otro extendiera la mano para agarrar a Laney por la muñeca. Ella gritó, intentando alejarse de él, pero el agarre era fuerte. Otra se acercaba desde el otro lado, dándonos poco tiempo para soltarla. Simplemente golpeé la carne podrida de su brazo, mientras pateaba sus rodillas marchitas. Sus sonidos rugieron en un chillido enojado, causando que mi hermana y yo compartiéramos un grito igualmente fuerte, antes de golpear a la cosa en la cara una y otra vez, haciendo que finalmente soltara el brazo de Laney. Sin darle al resto de la multitud que se acercaba entrecortadamente ninguna oportunidad de acercarse más, tan pronto como Lane estuvo libre, retrocedimos, con suerte, por donde vinimos. Todavía podía sentir y escuchar ese coro de aullidos inquietantes detrás de nosotros, haciendo que mi cabeza girara, casi enviándome al suelo, pero fue Laney quien me mantuvo en pie esta vez. Tomados de la mano, avanzamos saqueando, liberándonos del bosque de árboles ennegrecidos y muertos, de regreso al claro donde nuestras tiendas aún estaban en su lugar. Estábamos casi al otro lado de ese claro, cuando me di cuenta de que mis llaves todavía estaban en la tienda. Le dije a Laney que continuara hacia la caravana, mientras yo giraba en el lugar para ver a las criaturas atravesando la línea de árboles. Sigue adelante. Llamé a mi hermana mientras corría de regreso a la tienda, con esas cosas moviéndose considerablemente más rápido que antes, lo que, dado el hecho de que sus movimientos todavía eran increíblemente escalonados y entrecortados, hizo que toda la escena pareciera aún más extraña. Saqué mis pantalones que guardaban mis llaves en sus bolsillos del piso de la tienda, con las figuras podridas cerrando la brecha entre nosotros más y más por segundo. Me liberé de mi tienda, mientras tres de las cosas se acercaban hacia mí, pero salté lejos de ellas antes de que pudieran hacer contacto. Laney todavía estaba donde la había dejado, visiblemente temblando de pies a cabeza, pero entrelacé mis dedos alrededor de los de ella una vez más cuando llegué a su lado, mientras reanudábamos nuestro esfuerzo por escapar. Los gemidos y chillidos metálicos detrás de nosotros, combinados ahora con el corretear de sus pies, crujiendo contra las hojas secas que cubrían el suelo del bosque. Cuando miré hacia atrás para ver qué tan cerca estaban, noté que todo lo que vivía a su alrededor se estaba volviendo tan ennegrecido y sin vida como parecían, mientras pasaban entre los árboles y a través de ellos. Estaban a unos 5 metros de nuestras espaldas, pero eso me inspiró a forzar mis piernas para acelerar su búsqueda de la libertad, prácticamente arrastrando a mi hermana. Finalmente, pude distinguir la luz de la luna reflejándose en las ventanas de la caravana de delante. Esperaba por Dios y por todo lo que consideraba santo, haber dejado la maldita cosa abierta, lo cual, para mi sorpresa, así fue, cuando mi hermana abrió la puerta lateral y yo salté detrás de ella. La cerré de golpe, deslizando la cerradura simple hacia un lado, antes de saltar al asiento del conductor y arrancar el motor tan pronto como convencí a mis dedos temblorosos de introducir la llave en el encendido. Cuando escuché el glorioso y familiar estruendo resonando debajo del capó, fue acompañado por sonidos de golpes y raspaduras en la pared exterior de nuestro hogar lejos del hogar sobre ruedas. Subí el volumen de la radio en un intento de ahogar los gemidos de la criatura, junto con lo que sonaba como metal siendo cortado y desgarrado.
Pisé el pedal a fondo con tanta fuerza que pensé que podría aplastarlo contra el piso, pero sentí que las ruedas giraban en su lugar, antes de que se aseguraran lo suficiente como para obligarnos a seguir el camino, lejos de ese maldito bosque del infierno. Incluso con Credence, advirtiéndonos en voz alta que podría haber una mala salida de la luna, todavía podía escuchar los golpes de esos pequeños pies en el pavimento, mientras luchaban por perseguirnos, pero no cejaba. Aunque no estaba muy familiarizado con este camino sinuoso y lleno de baches, que me condenaran si iba a dejar que nos atraparan. Las ruedas rebotaban violentamente dentro y fuera de las grietas y agujeros en el pavimento, mientras patinaban contra el borde donde la carretera se encontraba con la pronunciada pendiente a nuestra izquierda, pero no nos permití ceder en nuestro descenso de la montaña. Laney todavía estaba gimiendo y gritando con cada salto y derrape, pero no rompí mi concentración. Los gemidos provenientes de algún lugar detrás del parachoques trasero se desvanecían cada vez más a medida que nos acercábamos a la ciudad perdida en el pasado, pero aún así apreté el acelerador tan fuerte como pude. Casi pierdo el control de la larga caravana cuando volví a la carretera de 2 carriles de la vieja ciudad en ruinas, pero logré controlarla, incluso después de que los neumáticos del lado derecho se levantaron del cemento desmoronado. Aceleré hacia las aceras para evitar los escombros esparcidos por la carretera, así como los postes de luz volcados y varias señales de tráfico. Ni siquiera pensé en detenerme, incluso después de pasar por el descolorido y deformado cartel de límites de la ciudad, todavía perfectamente escondido detrás de la descuidada maleza que rodeaba la desierta carretera de un solo carril. No permití que la sangre volviera a mis nudillos blanqueados, hasta que finalmente comencé a ver señales de vida fuera del pueblo fantasma y el bosque de los malditos detrás de él, antes de detenerme en la parada de camiones abierta las 24 horas, cerca de la salida a la interestatal. «Huele, Bri», dijo Laney, mientras yo examinaba donde los dedos ennegrecidos y helados se habían enredado alrededor de su muñeca. Estaba al borde de las lágrimas, mientras yo giraba suavemente su brazo en un intento de ver qué tan mal estaba, bajo las parpadeantes luces fluorescentes del baño de la gasolinera. La huella de una mano delgada parecía casi quemada en su carne, junto con 5 pequeños agujeros. Cada uno rezuma finos chorros de sangre oscura. Intenté lavarle las heridas lo mejor que pude, pero incluso la más mínima presión que apliqué con las toallas de papel humedecidas la hizo hacer una mueca y prácticamente doblarse por el dolor. Como no estaba entrenada y no podía hacer nada para tratar el daño en su piel, tomé un poco de ibuprofeno, crema antibiótica y una gasa en la parada de camiones. Apliqué el ungüento en el interior de la gasa antes de envolverle el brazo, para evitar causarle más dolor del necesario. Quería llevarla a urgencias, pero no quiso. Le hice prometer que iría a que lo revisaran si empeoraba o si no mostraba ningún signo de mejora después de unos días, pero todavía parecía reacia. Ella nunca fue de las que buscaban asistencia médica, ya que desconfiaba un poco de los médicos y le daban un poco de asco los hospitales en general. Siempre había tenido un poco de fobia a los gérmenes, pero eso nunca le impediría explorar los lugares más oscuros y ásperos del mundo. Me pareció un poco contradictorio, pero estoy seguro de que tengo mi propia cuota de aspectos extraños en mi personalidad, con ella y con cualquier otra persona, así que no se lo reprocharía ni nada por el estilo. Aún así, estaba preocupado por este. Dios sabe qué clase de hongo esos, fueran lo que carajos fueran, se habían pegado a su carne rancia. Independientemente de lo tarde que se había hecho, ni de lo lejos que estábamos de casa en ese momento, Laney me rogó que volviera a la carretera y regresara a casa. Intenté sugerirle un hotel para pasar la noche, pero no podía culparla por querer alejarse lo más posible de esa montaña. Por supuesto, estaba mucho más que exhausto en ese momento, sin mencionar que cada vez estaba más preocupado por mi hermana, pero hice lo que me pidió. Al menos, podría mantenerla vigilada, para asegurarme de que las marcas en su muñeca no se extendieran o de alguna manera empeoraran su condición hasta convertirla en algo más que una simple mujer cansada y asustada. Mi mente todavía estaba dando vueltas por lo que habíamos visto ahí fuera, pero todavía no tenía idea de por lo que había pasado antes de que despertara. Las espeluznantes criaturas eran una cosa, pero tenía tantas ganas de preguntarle que la dejaba flotando sobre el suelo, al borde de una especie de éxtasis catatónico, o lo que sea que fuera eso. Ya había intentado preguntarle varias veces, pero cada vez que mencionaba el tema, ella comenzaba a temblar y llorar nuevamente. Había parecido tan asombrada y maravillada mientras flotaba a solo unos metros sobre el suelo del bosque brumoso, pero fuera lo que vio, solo trajo el miedo nuevamente al frente de su mente.
Por mucho que quisiera respuestas a lo que realmente sucedió en esos bosques, en esa montaña, detrás del pueblo que el tiempo olvidó, tendría que esperar hasta que ella estuviera lista. Por supuesto, en ese momento no me di cuenta de que mi pesadilla apenas había comenzado. Sentí como si nos tomara el doble de tiempo regresar a casa que llegar a la misteriosa ciudad fantasma en primer lugar, pero eso puede haber sido simplemente el hecho de que tanto la caravana como yo estábamos agotados. Cuando llegamos de nuevo a mi calle, la Ney se había calmado considerablemente, especialmente porque durmió durante buena mitad del viaje. Me hubiera encantado poder desmayarme un poco, pero estaba seguro de que ella lo necesitaba mucho más que yo. Sí, no había disfrutado mucho del descanso durante la parte de la noche que pasé en mi saco de dormir, pero todavía no tenía idea de cuánto tiempo había estado despierta antes de que yo apareciera. Odiaba pensar qué podría haber sucedido si no hubiera llegado antes de que esas cosas aparecieran tambaleándose entre los árboles. Dadas las marcas en su muñeca que todavía parecían bastante recientes, solo podía imaginar de lo que serían capaces si tuvieran más tiempo para pasar con sus víctimas. Mi hermana accedió a quedarse en mi casa por unos días, ya que habíamos planeado estar fuera de la ciudad al menos por un fin de semana largo. Seguía negándose a ver a un médico, pero no resistió mi insistencia de que me permitieran vigilarla. Por supuesto, no podría hacer mucho hasta que pudiera dormir lo que tanto necesitaba. Antes de irme a la cama, pedí un poco de pizza, ya que ninguno de los dos había comido mucho en las 24 horas anteriores, pero una vez que mi estómago estuvo satisfecho, me desmayé tan pronto como mi cabeza tocó la almohada. Mis sueños me llevaron de regreso a ese claro brumoso en el bosque, pero fue más bien en esas imágenes distorsionadas y alejadas de la vida real a las que nos lleva el cerebro dormido. No diré que no fue exactamente una pesadilla ni nada por el estilo, pero tampoco fue suficiente para despertarme con un sudor frío ni nada por el estilo. Siempre he tenido un poco de claridad en un estado de sueño, y encuentro que incluso los más horribles son demasiado descabellados para creer que están sucediendo en el mundo de vigilia. No soy un soñador lúcido ni nada por el estilo, me gusta pensar que generalmente tengo suficiente conciencia para saber qué es real y qué no. Eran alrededor de las 5 de la tarde cuando regresé al camino de entrada, así que, cuando finalmente volví a abrir los ojos, eran cerca de las 7 de la mañana. No había prestado mucha atención a la hora que había sido cuando me quedé dormido por la noche, pero mi cuerpo se sentía bastante contento por el descanso más largo de lo normal, aunque un poco adolorido por estar acostado en un lugar durante tanto tiempo. Bien vale la pena el precio, pensé mientras arrastraba los talones para darme una ducha, donde permanecí al menos media hora. Cuando finalmente regresé a mi sala de estar, no vi rastro de la Ney, lo que hizo que los latidos de mi corazón se aceleraran mientras me quedaba mirando la manta y la almohada vacías en mi sofá. En cierto modo, no me sorprendió, pero todavía tenía la esperanza de que ella se quedara como había prometido. Sin embargo, ella siempre ha sido un espíritu libre. Incluso aunque mantuvo contacto visual cuando me dio su palabra de que no iría a ningún lado sin mí durante unos días, creo que sabía que estaba llena de mierda. Tal vez estaba demasiado agotado para leer demasiado en eso en ese momento. Todavía eché un vistazo obligatorio a mi casa, junto con la caravana estacionada afuera para asegurarme de que no se estuviera escondiendo. Pensé que ella también podría haber experimentado algunas pesadillas sobre los eventos que todavía parecían apenas creíbles en ese momento, y más aún cuando repaso algunas de las palabras que ya he escrito. Por supuesto, ella no estaba cerca, pero solo podía esperar que estuviera bien. Consideré llamar a mi mamá para ver si había tenido noticias de la Ney, pero en realidad no se habían hablado desde que mi hermana se mudó. Honestamente, creo que apenas habían hablado desde antes del divorcio, pero no puedo hablar de las veces que no estuve presente. No puedo decir necesariamente si fue algún tipo de rencor entre mis padres y mi hermana, pero cada vez que se la hablaba a cualquiera de mis padres, ellos simplemente actuaban como si no quisieran hablar de eso. No éramos exactamente una familia muy unida, pero en ocasiones añoraba los tiempos más simples. Cuando yo era un niño. Pasaron 2 días más y todavía no había sabido nada de la Ney, ni siquiera podía ponerme en contacto con ella. Cada día me preocupaba más, lo que me llevó a llamar a los hospitales de la zona para ver si alguien que coincidiera con su descripción había sido admitido. Me tranquilizó un poco más cuando ninguno mostró ningún registro de nadie con el nombre o la apariencia de mi hermana, pero todavía estaba muy inseguro sobre todo el asunto. A menudo era propensa a ausentarse durante períodos prolongados a lo largo de los años, pero yo todavía estaba asustado por los acontecimientos que nos llevaron a acortar nuestro viaje.
Después de que pasó otro día sin señales de mi hermana, finalmente cedí y decidí acercarme a mis padres. No quería hablar de nada de esto por teléfono, así que me subí al auto y me dirigí primero a casa de mi papá. Pude ver que era mucho más probable que mi hermana hablara con él que nuestra madre, ya que él era sin duda el más comprensivo y de mente más abierta de mis padres, pero, como dije, ninguno de los dos estuvo particularmente abierto al tema. A decir verdad, ya no hablaba mucho con mis padres, ya que se habían vuelto muy consumidos y distantes a lo largo de los años. Sin embargo, esta no era una situación que tuviera que dejar en paz. Aunque pudiera resultar un poco incómodo, tenía que intentarlo. Todavía dudaba mucho que Laney alguna vez pensara en ponerse en contacto con cualquiera de ellos, pero simplemente no sabía qué más hacer en ese momento. A medida que me acercaba a la casa que mi padre compartía con mi madrastra, me di cuenta de que al menos debía hacer una llamada para asegurarme de que realmente estaría en casa, algo que me sentí estúpido por no haber hecho antes de conducir las 30 millas aproximadamente para llegar allí. Dados mis pensamientos erráticos y mis preocupaciones por el bienestar de mi hermana, no podía culparme por estar tan desenfocado, pero tenía que hacerlo. Ya estaba en los últimos minutos de mi viaje, así que, cuando no recibí respuesta de la llamada, no volví inmediatamente. Pensé que al menos podría esperarlo un poco si no estaba en casa. Cuando entré en su camino de entrada, al lado del expeditio negro brillante de mi padre, noté que la puerta del garaje estaba abierta. Suponiendo que, después de todo, tal vez estuviera en casa, me dirigí a la puerta principal y llamé, empujándola sin querer entreabierta, ya que aparentemente estaba abierta. Llamé a mi padre, mientras abría más la puerta y asomaba la cabeza por un lado. Apenas fui consciente de mi propio grito cuando mis ojos se encontraron con el desastre ensangrentado que había al otro lado de la sala de estar. No podía ni remotamente convencer a mis propias extremidades para que se movieran mientras permanecía congelada en el lugar, mirando a lo que parecía haber sido mi padre. Ni siquiera podía imaginar que pudo haberle hecho esto, pero mis pensamientos no estaban lo suficientemente enfocados como para hacer algún tipo de juicio claro en ese momento. Parecía como si le hubieran arrancado el brazo izquierdo de la cavidad, ya que el hueso que sobresalía de la extremidad descartada no era irregular, sino redondeado. Había cortes profundos en el pecho y el brazo restante, ambos ojos fueron reemplazados por bolas escarlatas oscuras y carnosas, y su mandíbula había sido arrancada del cráneo en el lado izquierdo, dejándola colgando suelta de tiras de tejido grisáceo. Sus piernas estaban extendidas en direcciones opuestas, con fragmentos de hueso atravesando la carne de sus muslos y espinillas, y la sangre todavía dormía desde adentro, además de haberse esparcido por todas y cada una de las paredes de la habitación. Independientemente de lo lejos que me había alejado de la vida de mis padres a lo largo de los años, todavía me encontraba arrodillado en el suelo junto a los restos de mi padre, sosteniéndolo en mis brazos, mientras seguía gritando horrorizado. Cuando alguien más entró a la casa detrás de mí, solo fui vagamente consciente del frío metal de las esposas chasqueando alrededor de cada muñeca, así como del hecho de que mis manos habían sido arrancadas del cadáver de mi padre en primer lugar. Todavía estaba en ese estado mentalmente vacío durante el transcurso del viaje a la estación de policía, y finalmente recuperé la conciencia, sentado erguido en una habitación monótona con paredes de concreto gris. ¿Por qué lo hiciste, pedazo de mierda?, dijo el hombre calvo de mediana edad con el traje arrugado, sacándome de mi estado catatónico. Respóndeme. ¿Qué? No, yo no, mierda. Tranquilo, Harry, dijo el hombre más alto con el cabello desordenado y salpimentado. Solo podía asumir que él sería mi buen policía durante el resto del interrogatorio. No puedo decir exactamente que tuviera mucha experiencia con este tipo de cosas, pero había visto suficientes películas en mi época para estar familiarizado con el concepto. En realidad, nunca supe si esto era algo real que hace la policía, pero tenía que creer que no estaba encerrado por coincidencia en una habitación con dos personalidades tan polarizadas y diferentes. ¿Por qué no nos cuentas qué pasó, sí?, preguntó el buen policía. Yo, no lo sé. Recién llegué y lo vi como, mierda. El policía malo dijo, golpeando la mesa con los puños. Sabemos que lo mataste. ¿Qué? ¿No conseguiste lo que querías para Navidad? ¿Él no te amaba lo suficiente? Solo di la maldita verdad, pedazo, alemán. No estás ayudando. Que el niño nos cuente su versión de él, ya conocemos su lado. Bastardo asesinó brutalmente a su viejo y, ¿qué? Debemos ponernos guantes de seda. ¿Viste lo que le hizo al chico? Nunca había visto una mierda así, yo no lo hice. Juro por Cristo que no lo hice.
Simplemente fui a verlo y lo encontré así. Dije, prácticamente rogándoles que escucharan. Antes de darme cuenta, el policía malo me sacó de mi incómoda silla y me estrelló contra la sólida pared. Tosí y tuve arcadas cuando el oxígeno salió de mis pulmones y entró en la cara del hombre calvo y grasiento. Eres un maldito asesino, pedazo de mierda. Admítelo. Dijo con los dientes apretados, con su nariz prácticamente rozando la mía. Yo no lo hice. Lo juro. Dije, jadeando, todavía tratando de recuperar el aliento, mientras el buen policía me quitaba de encima al tipo corpulento. Caía al suelo, me doblé y todavía jadeaba. El policía malo empujó al policía bueno, después de que intercambiaron algunas palabras acaloradas, antes de que el tipo fornido y calvo se dirigiera hacia la puerta, golpeándola para llamar la atención del guardia apostado al otro lado. Me incorporé, mientras el hombre delgado con el pelo entrecano me ayudaba a ponerme de pie. Lo siento, chico. Se pone un poco acalorado. Juro que no, de acuerdo. Solo toma asiento. Te daré unos minutos para que te calmes. ¿Quieres algo de beber? Sí, gracias, lo aprecio. Después de que él salió de la habitación, me dejaron sola para intentar procesar todo, lo cual no fue una tarea fácil. Independientemente de que no estuviera cerca de ninguno de mis padres, la visión de lo que quedaba de mi padre estaba prácticamente grabada en mi cerebro. Eso, combinado con el hecho de que yo parecía ser el único sospechoso de su asesinato, dejó mis pensamientos mucho más erráticos de lo que habían sido antes de salir de mi casa esa mañana. Simplemente no podía entenderlo. Lo que había sucedido, así como los acontecimientos recientes que me dejaron desconocido el paradero de mi hermana. No tenía ni idea de cómo diablos iba a salir de esto. Sí, sabía que era inocente, pero mientras estuvieran centrados en mí por el crimen, no tendrían posibilidad de localizar a quien o que le hizo eso a mi padre. Ni siquiera podía imaginar que podía ser capaz de infligir una brutalidad tan horrenda. Después de un rato, el policía bueno volvió a entrar, acompañado por un chico más joven con un bonito traje gris, que resultó ser un abogado al que mi madre había contactado para ayudarme. Parecía ser quizás unos años mayor que yo, con cabello rubio sucio perfectamente peinado y una barba ordenada. Se presentó como Derek McArthur, del bufete de abogados McArthur & Neat. Al parecer, su padre era un abogado muy respetado, al igual que su socia, Abby At. Me aseguró que estaba en buenas manos y planearon liberarme en unas pocas horas, ya que las pruebas eran, en el mejor de los casos, circunstanciales, independientemente del hecho de que todavía estaba cubierto de la sangre de mi padre. Antes de que me permitieran salir, tuve que permitirles tomar posesión de mi ropa, además de proporcionarme muestras de ADN, además de dar una declaración sobre mi relato de los acontecimientos del día. El policía malo todavía me miraba con cuchillos desde el otro lado de la mesa, mientras que el policía bueno seguía haciendo el papel de mi mejor amigo. Ambos parecían bastante descontentos cuando McArthur metió el tenedor en la discusión, antes de sacarme de la estación de policía, vestido con ropa limpia que mi mamá había traído. Aunque me sentí más que aliviada al sentir el aire fresco golpeando mi cara nuevamente, todavía estaba atónita por todo lo que había ocurrido ese día. Los días siguientes se mezclaron, durante los cuales repetí la historia que le había contado a la policía en numerosas ocasiones. Todos, desde mi madre y su esposo, Carl, hasta mi madrastra, Breanne, querían saber qué había sucedido. No fue fácil contarle lo que había visto, especialmente a Breanne, pero supongo que necesitaban saber lo que yo sabía, lo cual no era mucho, la verdad sea dicha. McArthur todavía estaba contento con la idea de que no tenía nada de qué preocuparme, pero todavía estaba aterrorizado, tanto de lo que podría estar enfrentando, como de las cosas que había presenciado durante los días anteriores. Quizás 2 semanas después de varias visitas más de detectives y abogados, finalmente obtuve algunas respuestas a la locura de los últimos tiempos, verdades para las que no estaba preparado. Regresé a mi casa a media tarde, después de tener que asistir a otra reunión con mi abogado. Me había cansado de esta situación, pero no estaba en mis manos ponerle fin. Sí, sabía que era inocente, al igual que McArthur, o eso afirmó de todos modos, pero sentí como si no estuviéramos haciendo absolutamente ningún progreso, como me indicaba la única evidencia revelada en la casa de mi padre. Estaba mucho más que estresado y tan mentalmente preocupado mientras conducía por caminos demasiado familiares para llegar a la soledad de mi casa, que ni siquiera noté a mi invitado cuando llegué. Estaba prestando poca atención a todo lo que me rodeaba, después de abrir la puerta. Simplemente me acerqué a mi silla favorita, me dejé caer en ella y encendí la televisión.
No fue hasta que escuché la voz detrás de mí que me di cuenta de que no estaba solo. «Oye, hermanito, Jesucristo». Grité, casi cayéndome de la silla, ya que había asumido que era el único residente de mi casa. «Carril. ¿Dónde demonios has estado?» Me levanté y caminé hacia donde ella estaba al fondo de la habitación, pero ella extendió la mano antes de que yo me acercara lo suficiente como para rodearla con mis brazos. «Quédate atrás, niño», dijo, con los ojos muy abiertos y el labio inferior tembloroso, no sé si es contagioso. Fue entonces cuando noté la muñeca que todavía tenía la huella carbonizada de la mano que la había envuelto en el bosque, ahora ramificándose en venas oscuras. «Dios mío, Laney. Necesitamos llevarte a un médico». «No puedo, hermanito, me encerrarán». Ahora agitaba ambos brazos delante de ella, luciendo absolutamente aterrorizada ante la idea de enfrentarse a una posible implicación de las autoridades. «Lane, eso no se ve bien. Quiero decir, parece que está infectado o algo así. Si no lo llevamos a la sala de emergencias, puede terminar perdiendo la mano. Puede que ya haya ido demasiado lejos, no importa lo que me pase, he hecho». Ella interrumpió sus propias palabras mientras se cubría la cara con la mano que estaba unida a su muñeca intacta, de la que ahora había lágrimas goteando detrás de ella. «¿Qué has hecho, Lane?» Casi no quería preguntar, pero temía saber ya la respuesta. No era mi intención, yo no podía detenerlo, ni siquiera me di cuenta de lo que estaba haciendo, había tanta sangre, yo no. Sus sollozos anularon su capacidad de hablar, lo que la hizo caer al suelo. Me acerqué. Quería consolarla, pero ella todavía no lo permitía. «Quedarse atrás», gritó, extendiendo su mano una vez más. «Laney, por favor, solo». «No», gritó, poniéndose de pie y corriendo hacia la puerta trasera antes de que pudiera rodearla con mis brazos. «Laney», grité, persiguiéndola. Estaba cerrando la brecha entre nosotros cuando ella abrió la puerta, pero ni siquiera podía esperar alcanzarla después de que ella se liberara de mi casa, era tan jodidamente rápida. Nunca antes había visto a nadie moverse así. Por un momento, había entretenido la idea de que ella se estaba transformando en una de esas cosas del bosque, ya que esas venas ennegrecidas casi recordaban su carne podrida, pero apenas se habían movido de manera humana, mientras que ella ahora parecía tan aunque podía dejar atrás mi auto con poco o ningún esfuerzo. Todavía intenté perseguirla, pero supe que era inútil incluso antes de llegar al final de mi patio trasero, ya que ella apenas era visible en ese punto. Aunque todavía lo intenté. Seguí corriendo en la dirección hacia la que ella había huido, incluso después de que ya no podía verla. Me aferré a algún tipo de esperanza de que se quedara sin energía en poco tiempo, posiblemente dejándola caer al suelo, pero eso era, en el mejor de los casos, una ilusión. Después de al menos 10 minutos completos, finalmente cedí ante la división en mi costado, jadeando por respirar, mientras casi me doblaba contra el concreto. Sabía que no podría encontrarla ahora, pero aún así regresé a mi auto después de que mi cabeza dejó de darme vueltas, para salir con la esperanza de poder encontrar algún rastro de dónde había ido. Pasé horas acelerando de un vecindario a otro, subiendo y bajando por carreteras secundarias e incluso hacia la interestatal, pero al principio no había tenido sentido. Cuando finalmente regresé a mi casa, dejé que la gravedad de lo que ella me había dicho se apoderara de mí. «Tanta sangre», había dicho. Esas palabras rebotaron en mi cabeza durante algún tiempo, hasta que permití que la verdad atravesara el muro que mi propia negación había comenzado a construir a su alrededor. «Ella lo mató», dije en voz alta, aceptándolo finalmente. Admitiéndome a mí mismo que mi querida hermana fue quien mató a nuestro padre con tanta brutalidad. Me quedé allí sentado, mirando la nada detrás de mi televisor, que todavía estaba sintonizado en lo que fuera que había estado viendo antes de que Laney me separara de él. No podía concentrarme en eso ni en nada más que lo que ella había hecho. Sabía que tenía que deberse a lo que diablos fueran esas cosas en el bosque, pero al estar en el otro lado del país, las alejaba de mi dilema actual. Lo que me preocupaba en ese momento era que necesitaba conseguirle ayuda a mi hermana. No podía permitir que la detuvieran por algo que sabía que ella nunca habría hecho, si no hubiera sido, no sé, alterada. Solo eso la hacía inocente ante mis ojos. Sí, había hecho trizas a nuestro padre. Algo que todavía me costaba entender, pero no era ella. Al menos no del todo. En algún lugar en medio de mi cavilación sobre toda la locura caótica, de repente me liberé de mi mirada pensativa y prácticamente me puse de pie de un salto. Corrí a mi habitación para sacar mi teléfono del cargador, antes de darme cuenta todavía estaba en mi maldito bolsillo.
Llamé a mi mamá tan pronto como pude, sintiendo mi corazón golpear contra la pared interna de mi pecho. Contestar, 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 divagué una y otra vez, mientras cada latido del tono de marcar hacía que mi respiración se volviera más errática. Levantar. Grité por última vez, antes de que la voz de mi madre me saludara desde la grabación, pidiéndome que dejara un mensaje al oír el pitido. ¡Mierda! Grité, corriendo hacia la puerta de entrada, mientras hacía la llamada por segunda vez, sabiendo muy bien que resultaría en lo mismo. Antes de darme cuenta, estaba acelerando mucho más rápido de lo que sabía que debería haberlo hecho, pero tenía que llegar a la casa de mi mamá. Tenía que estar seguro de que ella estaba a salvo. Sabiendo quién había asesinado realmente a mi padre, supe que tenía que intervenir antes de que mi hermana le hiciera lo mismo a mi madre. Fuera lo que fuese lo que la agarró de la muñeca, la había infectado con algo, no tenía ninguna duda al respecto, pero no podría ayudarla si ella no me lo permitía. Lo único que esperaba poder hacer era detenerla, de lo que tenía pocas dudas de que estaba planeando. Mis neumáticos se estrellaron contra el césped delantero de la casa de mi madre, después de que los detuve bruscamente, a medio camino del camino de entrada y medio en el césped. Corrí desde el auto hasta la puerta de su casa, dejando el motor en marcha porque quería perder el menor tiempo posible. Tan pronto como golpeé la madera con el puño, la puerta se abrió y reveló a Carl, mi padrastro, parado detrás de ella. ¿Qué pasa, niño?, preguntó con una expresión perpleja y algo molesta, agravada aún más después de que sus ojos se encontraron donde mis neumáticos se habían desgarrado en el pasto. Carl, hola. ¿Está mi mamá por aquí? Estaba jadeando mientras hablaba, todavía jadeando por el aliento que no parecía llenar mis pulmones desde que perseguía a la Ney. Ella salió por unos cuantos. ¿Te importaría esperarla adentro? Abrió más la puerta, antes de volver a mirar el césped destrozado con mis ruedas enterradas. Apretó la mandíbula, pero aún así habló en un tono amistoso, aunque pude distinguir la molestia subyacente debajo. Miré hacia mi auto, antes de encogerme de hombros como disculpa. Déjame ajustar mi estacionamiento muy rápido. Lo siento, lo del césped. Di una lamentable excusa para reírme entre dientes, antes de regresar a mi vehículo. Simplemente entra cuando hayas terminado, dijo, luciendo una réplica de una sonrisa. Sinceramente, nunca me importó mucho Carl, un sentimiento que seguramente sería mutuo. No era un mal tipo en general, simplemente siempre tenía esa expresión de mi mierda no apesta en su rostro, y tenía una tendencia a mirarme con desprecio. No creo que hubiera conocido a la May, ya que ella no se acercó a nadie más que a mí desde el divorcio, pero estoy seguro de que la habría tratado de la misma manera si lo hubiera hecho. Me tomó mucho más tiempo del necesario regular el estacionamiento de mi auto, pero no tenía prisa por compartir el lugar de mi mamá con su esposo por más tiempo del necesario. En algún lugar en el fondo de mi mente, creo que esperaba que ella se detuviera detrás de mí, antes de que tuviera que arrastrar mis talones hacia la casa. Desafortunadamente, parecía que no tendría más remedio que morder y tratar con Carl por el momento. Estaba sentado en el sillón reclinable cuando entré, mirando su teléfono, sin apenas reconocer mi entrada. Todavía me movía lentamente, incluso si ya compartíamos oficialmente la habitación, pero me di cuenta de que él estaba tan emocionado por esto como yo, mientras hacía todo lo posible por seguir ignorándome. ¿Está bien si tomo una copa?, pregunté de mala gana. Aunque esta era la casa en la que crecí, había algo en ella que me resultaba extraño estos días. Podría ser simplemente el hecho de que ya no vivía allí, o simplemente el hecho de que el bueno de Carl se sentía como en casa allí. Él simplemente asintió con la cabeza ante mi pedido, así que caminé hacia la cocina, planeando tomar mi bebida y sentarme en la mesa del comedor, para evitar al hombre tanto como pudiera. Esa era mi intención de todos modos, antes de que el grito me hiciera dejar caer la cerveza, rompiendo la botella en gruesos y finos fragmentos de vidrio verde reflectante, mientras el líquido que contenía salpicaba el suelo de baldosas. Para cuando mi corta carrera me llevó de regreso a la sala de estar, la sangre ya se había esparcido por la madera oscura de la mesa de café, así como por la puerta principal y la pared. Todavía goteaba de los dedos de la Ney, que acababan de liberarse de la garganta de nuestro padrastro cuando entré. Ella ni siquiera levantó la vista hacia mí, mientras mis lamentos ocupaban el lugar de la voz, ahora haciendo gárgaras de mi padrastro. No había nada especialmente deformado o maliciosamente expresivo en sus ojos, mientras lo agarraba por ambos brazos, antes de empujar su talón contra su pecho, para liberar sus extremidades de su torso.
Todavía tenía el rostro amable de mi hermana, su cálida sonrisa y sus ojos casi infantiles, mientras pegotes carmesí y trozos de carne canosa golpeaban su propio cuerpo, mientras los hombros de Carl cedían. Estaba casi paralizado y clavado en el lugar, mientras la veía desgarrarse cada vez más de lo que una vez fue un pinchazo condescendiente de mediana edad. En algún lugar dentro del caos de mi mente frenética y conmocionada, me pregunté por qué ella seguía desgarrando su carne con los dedos, ya que parecía que su ataque inicial había puesto fin a su vida, pero ella simplemente no se detenía. Sabía que era mi amada hermana a quien vi destrozar al marido de nuestra madre, pero también era muy consciente de que no lo era. Independientemente del brillo alegre en sus ojos, como si no estuviera haciendo nada más que preparar una comida desordenadamente, tenía que poner fin a esto. Después de lo que le había hecho a nuestro padre, no tenía motivos para creer que se detendría después de esto. Amaba a mi hermana más que a nadie en este mundo, pero no podía permitir que siguiera así. Para todos los efectos, Laney murió en esa montaña. No se podía permitir que todo lo que traje conmigo siguiera viviendo en su lugar. Finalmente, convenciendo a mis temblorosas extremidades para que funcionaran nuevamente, cargué hacia mi hermana, conectando mi puño fuertemente cerrado con un costado de su cara. La sangre roció mis nudillos, pero no podía decir si era de ella, o simplemente algunos de los fluidos corporales de mi padrastro, ya que actualmente estaba empapada de pies a cabeza en ellos. Ella cayó al suelo, antes de mirarme con una expresión de sorpresa en su rostro. Una expresión de alguien que había sido traicionado por la única persona que amaba. Sentí las lágrimas en mis ojos, mientras nos mirábamos el uno al otro. El dolor punzante en mi pecho no era por miedo, sino por la agonía de saber qué tenía que hacer. ¿Qué carajo, Bri? Ella preguntó. Sus propios ojos estaban vidriosos y temblorosos. Mira lo que hiciste, Lane. Respondí, ahogándome con las palabras mientras salían de mi garganta. Su boca se cerró mientras miraba lo que le había hecho a Carl. Ella parpadeó de sus restos a sus manos empapadas de sangre y de regreso a mí todavía sosteniendo mi puño ante mí como un escudo. Ella comenzó a sacudir la cabeza, empujándose por el suelo, alejándose del montón ensangrentado de lo que una vez fue un hombre. No, no hice esto. No podría. Ella me miró a los ojos. Las lágrimas de ella ahora corrían por sus mejillas enrojecidas, aunque no podía decir si su propia sangre brotaba debajo de la superficie, o si era simplemente líquido. Carl untó su piel. Lane, te vi cómo sucedió. Tienes que parar. Bri, ¿qué? Quiero decir, yo no podría, pero lo hiciste. Tú también mataste a papá. No, yo lo hiciste, Lane. Incluso me dijiste que sí. No podría, Laney, me lo dijiste hoy. ¿Recuerdas haber venido a mi casa? No, ¿cómo llegué aquí? ¿Qué está pasando, hermanito? Nos quedamos mirando el uno al otro por un tiempo, ambos en nuestro propio grado de shock. Sabía que ella no tenía el control mientras hacía esas cosas horribles, pero no podía permitir que esto continuara, incluso si temía la idea de lo que tendría que hacer para poner fin a su alboroto asesino. Mientras nuestros ojos vidriosos se miraban fijamente, me di cuenta de que ella tenía la misma opinión que yo, además de compartir el miedo de lo que estaba por venir. Cuando volvió a ponerse de pie, había una expresión de resolución en su rostro, uno que creo que también compartí. Caminó alrededor del cuerpo desmembrado del marido de nuestra madre, intentando tanto como pudo evitar poner un pie más en los fluidos espesos y escarlatas que todavía brotaban de sus muchas y graves heridas. Después de que la brecha entre nosotros se cerró y nos quedamos cara a cara, sentí mi pecho agitarse, mientras mi corazón se hundía hasta la boca del estómago. ¿Sabes lo que tienes que hacer, Bri?, dijo Laney con sus labios formando una sonrisa temblorosa. Yo, no puedo, Lane, no me obligues. Podía sentir la humedad gotear de mi barbilla, humedeciendo la camiseta arrugada de Jimi Hendrix que llevaba. Mi respiración se aceleró, mientras mi corazón luchaba por regularse, haciendo que mis dedos temblorosos se sintieran fríos y sin sangre. Tienes que hacerlo, hermanito, dijo, colocando su mano en un costado de mi cara, permitiéndome sentir el calor de su piel en mi mejilla helada. Después de mirarnos el uno al otro durante más tiempo del que puedo decir, una vez más bajó la mano y envolvió sus dedos alrededor de los míos. Caminamos uno al lado del otro mientras ella me guiaba a la cocina, donde los restos de la botella rota aún cubrían el suelo. Ella no apartó sus ojos de los míos mientras alcanzaba el estante de cuchillos, colocado sobre la encimera de mármol. Ella nunca dejó de mirarme mientras apoyaba la empuñadura de la larga espada en mi mano, antes de llevársela a la garganta.
Por favor, dijo, sonando mucho más tranquila y tolerante de lo que yo era remotamente capaz de hacer, mientras mi mano temblaba tan violentamente que apenas podía mantener el cuchillo entre mis dedos y mi palma. No me obligues, supliqué, sabiendo que ella estaba segura de que esto era necesario. Me amas, ¿verdad? Por supuesto. Entonces déjame morir como yo, no como lo que hizo eso, dijo, señalando el cadáver rezumante en la sala de estar. Traté de luchar contra su agarre, mientras ella guiaba la espada que sostenía hacia la carne de su cuello, causando instantáneamente que la sangre fluyera desde donde el frío metal atravesó. Grité, permitiendo que la desesperanza me consumiera, dejando que las lágrimas se derramaran en una verdadera tormenta, empapando la tela de mi camisa, mientras se mezclaban con el cálido rocío que brotaba de su garganta. Cuando la vida comenzó a abandonar las manos que todavía sostenía alrededor de las mías, cayeron a su lado. Saqué el cuchillo de su cuello y lo arrojé al suelo para rodearla con mis brazos. Las gárgaras tanto de su garganta abierta y chorreante como de su boca abierta no distrajeron la atención de la belleza infantil de sus ojos, mientras seguíamos mirándonos. Su boca se torció mientras luchaba por formar una sonrisa con sus labios, y yo intenté devolverle el sentimiento, aunque mi corazón acelerado se estaba fragmentando lentamente. Su cuerpo se volvió más pesado cuando las últimas chispas de vida la abandonaron, y me permití hundirme en el suelo, con mis brazos todavía apretándola con fuerza. Apenas podía formar un pensamiento racional en el transcurso de lo que parecieron horas de estar agachada sobre las baldosas, pasando mis dedos por su cabello, deseando nada más que ella inhalara otra dulce bocanada de oxígeno en sus pulmones ahora permanentemente desinflados. Miré sus ojos muy abiertos y en blanco, permitiendo que mis lágrimas salpicaran ese último intento de sonreír amorosamente, todavía congelada en su rostro. Algún tiempo después, fui vagamente consciente del crujido de la puerta principal al abrirse, seguido de un chillido horrorizado que finalmente separó mi mirada pensativa de la de mi hermana. Mi madre todavía estaba llorando cuando me vio sentada en el piso de su cocina, mientras corría hacia mí, frotándome la cara y los brazos con sus manos. ¿Quién hizo esto? ¿Estás herido? Jesucristo, responde. Gritó, todavía buscando heridas en mi cuerpo. Yo tuve que detenerla, no quería, no es su culpa, Oms. Tenías que detener a quién. Era la Mei, mamá. Ella lo mató. Papá también, aunque no era ella. No precisamente, Brian, dijo, quitando sus manos de mí, mientras se alejaba de donde yo estaba sentada, todavía sosteniendo el cadáver de mi amada hermana. ¿Tú hiciste esto? ¿Qué? No, mamá. Era la Mei. Mis sentidos estaban regresando, aunque mi mente todavía estaba dando vueltas. Ella estaba infectada con algo en el bosque. Eso, la hizo, mala, creo, no era su Fau. ¿De qué carajo estás hablando, Brian? Fuimos a una montaña detrás de un antiguo pueblo fantasma. Había estas cosas allí arriba. La tocaron, creo que la contagiaron con Jesucristo, Brian. Tu hermana lleva muerta 13 años. Lo sabes bien. ¿Qué demonios te pasa? ¿Qué? ¡No! Ella es, miré hacia abajo y no vi nada más que mis propios jeans manchados de sangre mirándome. Recorrí con la vista la habitación, buscando alguna señal de mi hermana, pero no había ni rastro. Vi el cuchillo tirado en el suelo, pero estaba limpio, además de los restos de sangre alrededor de la empuñadura. Comencé a levantarme del suelo, lo que hizo que mi madre saltara y gritara una vez más. ¿Qué carajo has hecho, Brian? ¡No! No lo hice. Finalmente me puse de pie, intentando limpiar la sangre seca que se había empapado en la piel de mis manos, sin ver absolutamente ningún rastro de mi hermana. Sentí que se me revolvía el estómago cuando un sinfín de preguntas atacaron mi mente frenética. Quedarse atrás. Mi madre gritó, sacando una pistola de su bolso, antes de extenderla hacia mí con mano temblorosa. No fui yo, mamá. Yo no lo haría. Era la Mei. Lo juro por Dios. Estoy llamando a la policía. Ella todavía sostenía el arma apuntando hacia mí, tanto como podía con su muy errática puntería en ese momento, mientras hacía una llamada con su mano libre. Mamá. Yo no, ha habido un asesinato. Tartamudeó al teléfono. Mi marido. Mi hijo, él, sacudí la cabeza de un lado a otro, alejándome de la mujer que ya había determinado que yo era el asesino. Sabía que no había lastimado a nadie. Bueno, cualquiera además de mi hermana, pero ella me obligó a hacer eso. Sabía que nunca lastimaría a nadie, pero ella simplemente no podía verlo.
No podía entender cómo ella podía creerme capaz de tal cosa, pero no podía esperar a que me arrojaran a una celda de prisión, cuando nunca podría probar mi inocencia si estaba encerrado. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la puerta trasera. 2 disparos sonaron detrás de mí, junto con otro gemido lleno de terror de mi propia madre, quien apenas podía creer que hubiera intentado dispararme. No perdí tiempo comprobando si alguna de las balas dio en el blanco, ya que solo quería alejarme lo más posible de allí. No sé si mi mamá intentó perseguirme o qué, pero una vez que entré por la puerta trasera, di la vuelta a la casa de regreso a mi auto y me arrastré a toda prisa. Estaba bastante camino arriba cuando escuché las sirenas a lo lejos, las cuales solo podía suponer que pertenecían a la policía que se dirigía a la casa de mi mamá, pero no dejé de conducir hasta regresar a mi casa. Recogí tantas cosas como pude antes de cargar la caravana y volver a la carretera antes de darle a las autoridades la oportunidad de alcanzarme. No podía arriesgarme a quedarme en un hotel, pero esperaba poder mantener mi caravana fuera del radar hasta que pudiera aclarar esta mierda. Ya no sé qué es real. Sé lo que vi, sé lo que viví, pero cualquier información que pueda encontrar sobre mi hermana afirma que murió antes de que mis padres se divorciaran. La conozco de toda la vida. He pasado más tiempo en compañía de Lanei que cualquier otra persona en este maldito planeta. Ella era la única persona con la que podía contar y fueron mis manos las que pusieron fin a su vida. Yo sé eso. Todavía siento la culpa de tener que matar a la única persona que realmente amaba en este maldito mundo, así como los recuerdos de todos los buenos momentos que compartimos mientras crecíamos. Estoy atravesando lentamente el país, con la esperanza de poder regresar a la ciudad que el tiempo olvidó antes de que la policía me alcance. Juro que mi hermana no era un monstruo, pero también sé que no maté a nadie. Desafortunadamente, no puedo probar ninguno de esos hechos a nadie, ni que Lanei fuera real, hasta que realmente comprenda lo que está pasando. Me aterroriza incluso la idea de volver a subir esa montaña, pero creo que es la única opción que me queda. Lanei era mi mejor amiga y la única persona con la que podía contar. Tengo que encontrar las respuestas a lo que la llevó a hacer esas cosas horribles, así como a por qué nadie la recuerda excepto yo. Bueno, recuerdo que estaba viva de todos modos. No puedo retratarme de las cosas que sucedieron y nunca volveré a ver a mi amada hermana, pero espero ante Dios poder al menos racionalizarlo todo. No sé si esas cosas en el bosque cambiaron la realidad de alguna manera, o tal vez incluso me enviaron a otro lugar, pero sé que hicieron esto. Sé que toda esta locura está relacionada con ellos, sean lo que sean. Intentaré conseguir algún tipo de arma antes de regresar a esa montaña y llegaré a la verdad de todo, incluso si tengo que destripar a algunas de esas criaturas para que me escuchen. Voy a arreglar esto. Haré que todos lo vean, de una manera u otra. Por favor, créanme. Soy inocente y Lane también lo era. No fue ella quien hizo esas cosas. Tenía el corazón más bondadoso y amoroso, y nunca jamás le haría algo así a nadie. Puede que haya perdido un poco el contacto con la realidad, pero nunca creeré que ella fuera capaz de cometer actos tan horribles. Ni siquiera aceptaré la idea de que yo fuera responsable de ellos tampoco. Mi hermana no era un monstruo, y lo juro por Cristo, yo tampoco lo soy. Me tomó unos días hacer ese viaje a través del país, de regreso a la vieja ciudad en ruinas, ya que solo viajaba de noche. Estaba segura de que mi madre ya le había dicho a la policía que yo era responsable de la muerte de su marido y de su ex, pero aún mantenía la creencia de que era inocente. Dado que probablemente había un boletín de todos los puntos para mí, no podía arriesgarme a exponerme durante el día. Seguí los viejos consejos de las películas para aquellos que tenían la esperanza de evitar la ley. Me teñí el pelo, enturbié mi etiqueta e incluso repinté toscamente mi caravana. No soy un profesional de ninguna manera, así que solo podía cruzar los dedos para que mi magro intento de un esquema de color de camuflaje improvisado fuera suficiente para no justificar ninguna segunda mirada de ningún coche de policía por el que haya pasado sin darme cuenta. No era bonito, pero ayudó un poco a la hora de acurrucar a la anciana detrás de cualquier árbol que encontrara para esconderme antes del amanecer. Aunque había pasado gran parte de mi vida sola desde que me mudé de la casa de mi madre, todavía me sentía casi terriblemente sola, especialmente en esos largos días escondida en mi caravana. Me arriesgaría aquí y allá. Caminaba a locales de comida rápida, varias tiendas y similares, pero siempre mantenía la cabeza gacha y hablaba lo menos posible. La mayoría de mis paradas de gasolina eran por la noche y solo usaba efectivo para mis transacciones. Saqué cada centavo que tenía del banco antes de darle a las autoridades la oportunidad de bloquearme, así estaba seguro de que tenía suficiente para cubrir cualquier cosa que pudiera necesitar.
Dado que Laney había hecho la mayor parte de la navegación desde el asiento del pasajero, no estaba del todo seguro de si iba en la dirección correcta cuando me acerqué a la frontera del estado que albergaba el pueblo fantasma. Terminé retrocediendo varias veces, básicamente perdiéndome más. No reconocía nada cuanto más me acercaba. Estaba seguro de que al menos estaba en el vecindario, pero había cambiado tanto que tenía que encontrar un nuevo escondite para el día antes de poder retomar mi misión después del anochecer. Estaba gritando y maldiciendo mientras buscaba un buen lugar para estacionar, sintiendo mi cara arder por la frustración de estar tan cerca, pero tan lejos. Cuando finalmente encontré el área de descanso del día, apagué el motor y me quedé allí sentado, sintiendo como si mis oídos estuvieran lanzando espesas columnas de humo, mientras luchaba contra la necesidad de golpear mi volante. Controlé mi furia lo mejor que pude, ya que no podía arriesgarme a sufrir daños injustificados en mi RV. Miré a través del parabrisas, concentrándome en calmar mi respiración, mientras contemplaba otra serie de árboles más allá del cristal. Me estaba cansando increíblemente de toda esta terrible experiencia, pero no tenía más remedio que seguir saqueando, y solo esperaba en Dios poder encontrar una manera de arreglar el desastre en el que se había convertido mi vida. No solo era un hombre buscado por crímenes que estaba seguro de no haber cometido, sino que también extrañaba terriblemente a mi hermana. Tal vez fue ese mismo estado mental, combinado con estar bastante desconectado de la realidad, lo que hizo que lo que sucedió a continuación pareciera mucho menos inquietantemente extraño. «No estás muy lejos ahora, Bri», dijo Laney desde el asiento del pasajero. «Mierda, no puedo decirlo. Siento como si hubiera estado dando vueltas en círculos durante las últimas horas. De alguna manera, la había sentido conmigo todo este tiempo, y en algún lugar de mi mente caótica, sabía que no podía estarlo, pero no lo cuestioné cuando habló a mi lado. Quizás simplemente deseaba tanto que ella siguiera viva que su repentina aparición era simplemente mi única forma de lidiar con todo. «Puedo ayudarte a encontrar el camino de regreso allí, si quieres», dijo, dándome su clásica y juguetona sonrisa. «Oh sí. Me estoy perdiendo cada vez más. ¿Quieres irte entonces?» «No, no puedo arriesgarme durante el día. No puedo arreglar esto si estoy tras las rejas, ¿sabes? Sí, te tengo. Probablemente sea una buena decisión». Hablamos un rato, como siempre hacíamos. Ningún tema en particular, solo un tema sin sentido llevó al otro. Nos reímos y bromeamos sobre toda la locura de los últimos días, aunque parecía una discusión bastante sombría como para tomarla a la ligera. Aún así, fue increíble tenerla a mi lado nuevamente, y su presencia me hizo sentir mucho más seguro de que realmente podría lograrlo. Después de un rato, dimos un paseo para encontrar un lugar donde comer algo. Seguía tan vivaz y entusiasmada como cuando estacionamos la vieja caravana por primera vez junto al mismo bosque al que nos dirigíamos de regreso, y su alegría era tan contagiosa como siempre. Cuando encontramos un restaurante local, justo al lado de la carretera, a 1 o 2 millas de donde estacionamos, casi había olvidado lo aterrorizado que estaba por lo que me esperaba. Recibí algunas miradas extrañas de la camarera y del tipo detrás del mostrador que volteaba hamburguesas, ya que parecía que no podían ver a la persona con la que estaba hablando, pero de todos modos la comida sabía increíble. Después de notar sus miradas erráticas, me deslicé del asiento para unirme a mi hermana al otro lado, de espaldas al personal del pequeño café al borde de la carretera. Laney se rió entre dientes, bromeando sobre lo loca que debía haberles parecido, pero intenté mantener mis palabras y risas al mínimo. Por muy inusual que fuera la situación, creo que Laney y yo éramos muy conscientes de que ella no estaba exactamente allí, pero no nos molestó. En cierto modo, creo que vi a la chica cuya compañía compartía, más como el espíritu inquieto de mi amada hermana, más que como una manifestación de mi mente jodida. Generalmente no creía en esas cosas, pero no hace mucho tiempo, tampoco creía en pequeñas criaturas esqueléticas espeluznantes, capaces de alterar a las personas o la realidad. Una vez que terminé mi comida, me levanté para pagar, cuando vi que el cocinero estaba ahora hablando por teléfono, mirándome en ocasiones. Sentí mi pecho agitarse nuevamente, al darme cuenta de que el hombre podría haberme reconocido, tal vez por las noticias o algo así. Simplemente tomé el cambio que me dio la camarera y salí por la puerta. «Quizás queramos correr, Lane», dije, ya acelerando el paso. Parecía tan nerviosa como yo, así que disparamos en dirección a la caravana. Esperaba descansar un poco antes de regresar al pueblo fantasma, pero sabía que teníamos que volver a la carretera lo antes posible. Abrí la puerta tan pronto como regresé a mi pequeña casa sobre ruedas y la cerré detrás de mí.
Laney ya estaba en el asiento del pasajero cuando me deslicé en mi lugar al timón y la puse en marcha. Estamos cerca, Bri. Podemos estar allí en 1 hora si sigues mi ejemplo. Estamos tan cerca. Yo estaba seguro, solo vamos. Vuelve a la autopista y toma la primera a la derecha que veas. Me pareció oír sirenas a lo lejos, pero rogué a Dios que solo lo estuviera imaginando. La mente paranoica puede oír cosas que no existen, pero no tuve más remedio que ponerme en movimiento, fuera real o no. Una vez que salí del sendero entre los árboles, pisé el fondo para regresar a la carretera. Solo debería estar a unas pocas millas de donde yo estaba, pero aún podía distinguir lo que posiblemente podría haber sido el grupo de oficiales que se acercaba, como si no estuvieran muy lejos detrás de nosotros. Sentí que los neumáticos entraban y salían de las grietas y fisuras de la descuidada carretera secundaria, antes de que el asfalto se suavizara una vez que regresaba a la autopista. Justo cuando Laney gritó, señalando hacia el giro a la derecha que teníamos que tomar, las sirenas se hicieron significativamente más fuertes y ahora estaban acompañadas por luces estroboscópicas detrás de nosotros. Mierda. Dije, dirigiendo mis ojos hacia mi hermana, que parecía tan preocupada como yo. No te rindas, hermanito. Gritó indicaciones para ir de un camino a otro y las cosas empezaron a resultarme familiares de nuevo. Estábamos cerca, tal vez solo faltaban unos pocos kilómetros más, pero ahora podía distinguir los parachoques delanteros de nuestros perseguidores. Pisé el pedal hasta el fondo, pero no habría la más mínima posibilidad de escapar de un coche de policía en una vieja caravana oxidada, por mucho que la mantuviera. Sabía que el camino no estaba muy lejos ahora, como si pudiera sentirlo. Todos los árboles a nuestra derecha estaban demasiado crecidos y descuidados, al igual que los que cubrían el cartel de límites de la ciudad torcido, pero dudaba mucho que pudiera siquiera esperar perder a los policías que nos perseguían. Mi hermana miró por encima del hombro, por la ventana trasera, antes de mirarme a mí. Podía sentir la piel tensa de mis nudillos, como si los huesos estuvieran a punto de desgarrar la carne, tal como lo había hecho cuando nos alejamos a toda velocidad de donde ahora esperaba regresar. Solo un poco más, dijo Laney, con cierta intensidad en su voz. Sigue adelante, Brian. Ella estaba justo a mi lado, aparentemente habiéndose levantado de su asiento para hablarme directamente al oído. Ya sabes el turno, ¿verdad? Sí, Carril. Tengo esto. Está bien, niño. Tomas esa curva tan pronto como llegas a ella y no te detienes hasta llegar al otro lado, ¿entiendes? Sí, Lane. Te veré allí, ¿de acuerdo? Carril. Ella simplemente me guiñó un ojo antes de correr hacia la parte trasera de la caravana y salir por la ventana, atravesando el cristal como si ni siquiera estuviera allí. Carril. Casi tan pronto como vi el pequeño espacio entre los árboles más adelante, con el más mínimo borde de la esquina del otrora verde letrero de límites de la ciudad, pisé el pedal del freno, mientras giraba las ruedas hacia la derecha. Mientras estaba de lado en la carretera durante 1 o 2 segundos como máximo, vi a mi hermana estrellarse contra el coche de policía más cercano a mí, lo que provocó que el conductor perdiera el control. Rápidamente giró hacia el otro